Hoy vamos a explorar una idea que es, la verdad, fascinante. La idea de que en el corazón mismo de América laten dos formas de pensar, dos lógicas que están siempre en una especie de tensión. Vamos a desentrañar juntos el pensamiento causal y el pensar semilla, que son conceptos clave del filósofo Rodolfo Kusch. Y bueno, para empezar, vale la pena hacerse esta pregunta. ¿De verdad existe una única forma de entender la realidad? ¿O será que hay lógicas muy distintas que le dan forma a las diferentes culturas? Pues el filósofo argentino Rodolfo Kusch, después de viajar por la América más profunda, respondió a esa pregunta con un no rotundo. Él descubrió que en nuestro continente coexisten, y a veces chocan, dos lógicas muy diferentes. Ok, para entender bien esta idea, vamos a empezar por la primera parte. Estas dos maneras de pensar que Kusch identificó. A ver, aquí está el primer gran contraste. Por un lado, tenemos el llamado pensar causal, que es el pensamiento racional, moderno, muy de las grandes ciudades. Y por el otro está el pensar seminal, mucho más conectado a la tierra, algo muy propio de los pueblos andinos. Son básicamente dos universos que están conviviendo en el mismo territorio. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en la primera de estas lógicas, que es probablemente la que nos suene más familiar. Entramos a la segunda sección, el pensar causal. Entonces, ¿qué es exactamente el pensamiento causal? Bueno, es ver el mundo como si fuera un conjunto de objetos. O sea, hay un yo, un sujeto, que está como por fuera de esa realidad, observándola, clasificándola y, lo más importante, manipulándola para sus propios fines. ¿Y en qué se apoya esta visión? Kusch identifica tres pilares que son fundamentales. Primero, la racionalidad, vista como la única herramienta que vale para entenderlo todo. Segundo, el individualismo, que pone al yo en el centro del universo. Y finalmente, la soledad, que es como la consecuencia lógica de sentirse separado del mundo que se observa. Muy bien, ahora vamos a cruzar a la vereda de enfrente para explorar una lógica que es radicalmente distinta. Pasamos a la tercera parte, el pensar semilla. Aquí el foco cambia por completo. Ya no se trata de objetos estáticos, para nada, sino de acontecimientos que están en un flujo constante. El conocimiento no es algo que uno tiene o acumula, sino algo que se vive. El saber y la vida son, en el fondo, la misma cosa. El mismo Kusch lo describe de una forma muy poética, ¿no? Habla de un germen, origen, fuente. Lo describe como algo que se ve crecer y no se sabe bien por qué. Una fuerza que se siente más allá del control del yo. Algo que se percibe como más grande, quizás hasta superior. Y así como el pensamiento causal, el pensar semilla también tiene sus propios pilares, que son casi un espejo opuesto. En lugar de racionalidad, encontramos la capacidad de sentir el mundo. En vez de individualismo, la comunidad. Y en lugar de soledad, el domicilio, ese espacio vital que se comparte, ya sea el vientre, la plaza o el mercado. Ya vimos las dos lógicas por separado. Ahora, en esta cuarta sección, vamos a ponerlas frente a frente para que se vea bien el choque. Aquí vamos. Lógicas en oposición. Esta tabla es crucial. Fíjense, el pensar causal busca manipular objetos desde afuera. En cambio, el seminal implica estar inmerso en la vida, en la pacha o la madre tierra. Uno se basa en explicar con la razón, el otro en sentir a través del ritual. Uno registra cosas, el otro registra acontecimientos. Y el valor central, bueno, no podría ser más diferente. La ganancia individual contra la solidaridad de la comunidad. Entonces, ¿estamos hablando de dos mundos que nunca se tocan? Kusch dice que no, que la realidad en América Latina es mucho más compleja, mucho más fascinante. Y esto nos lleva a la quinta parte, una realidad híbrida. Y aquí llegamos al punto para mí más importante de Kusch. Él sostiene que, sobre todo en los sectores populares, ninguna de estas lógicas existe en un estado puro. Lo que realmente encontramos es una mezcla, una tensión constante entre estas dos formas de estar en el mundo. Y esta mezcla, en el fondo, es una forma de resistencia. Es una lógica que sobrevive y que se le escapa al cálculo económico capitalista. De aquí nace esa idea del ayudarse porque sí no más. Esa solidaridad que no está buscando una ganancia. Es una lucha constante por sobrevivir que al final termina generando relaciones que a veces son profundamente anticapitalistas. Bien, entonces, ¿por qué es tan importante entender esto hoy? O sea, ¿qué nos deja Kusch? Eso es lo que vamos a ver en nuestra última sección, el legado de Kusch. El punto central es este. La obra de Kusch es, más que nada, una invitación a dejar de mirarnos con ojos ajenos.
Nos da las herramientas para pensar nuestra propia realidad desde adentro, para entender América a partir de sus categorías, y no con las que nos vinieron impuestas desde afuera. Quizás todo esto se pueda resumir en un solo concepto quechua que Kush recuperó, sonco, que no es solo corazón, es corazón, entrañas, estómago, conciencia, juicio, razón, memoria y voluntad. O sea, un entendimiento total que integra todo lo que somos. Esto nos deja con una reflexión final. En el pensamiento de todos los días, ¿qué parte es causal y qué parte es seminal?